Unravel capítulo 3 Katsuragi. Cuando era niño, no me gustaban los adultos. Me mentían, fingían ser algo que no eran. Manipulaban a la gente. Y siempre querían algo de mí. Solo espero que no me haya convertido en la cosa. Odiaba. El hombre roto. Hace 5 años. Oficina del Dr. Page. ¿Está bien, Shinji? ¿Cómo estás hoy? Como siempre, el médico estadounidense habló con una cálida sonrisa falsa. Bien, mintió el pequeño Shinji en un murmullo bajo. El niño se sentó incómodo en su silla, sintiéndose pequeño y débil dentro de los confines de la habitación blanca rancia y sin vida. No quería estar aquí, pero tampoco quería volver al pabellón mental. Cada semana lo traían de regreso a la oficina del Dr. Page, con la misma sonrisa falsa. E incluso aquí le hicieron ponerse la bata blanca de la sala. Blanco, todo siempre tenía que ser de blanco. Eso es muy bueno. Ahora, escuché que las hemorragias nasales han disminuido. ¿Cuándo fue la última? Preguntó el Dr. Page. Hace 16 días, respondió Shinji. Se pasó una mano por la cara, recordando la vez que casi se había desmayado en el pasillo fuera de su habitación. El día que sucedió, había comenzado a ver cosas de nuevo, había escuchado sonidos lejanos y cercanos al mismo tiempo. Había estado allí en el pasillo y en otro lugar al mismo tiempo. Sus incidentes fueron una fusión aterradora y extraña de la realidad a la que no pudo encontrarle sentido. Dos conjuntos de sentidos que sangraron juntos en una pintura de locura, un golpe en su mente que lo hizo tambalearse y lo dejó desconfiado de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Entonces, se desmayaría. Quizás era mejor así, dejar atrás la locura y despertar más tarde. Ella sabía la respuesta, antes de que tú caminaras en la habitación. La cosa en la cabeza de Shinji se agitó de nuevo, pero donde la voz había sido dolorosa y audible, ahora llegaba más débil, más tranquila y como desde una gran distancia. La voz estaba distorsionada y venía en pequeños pedazos. Aún así, el pequeño niño solitario se estremeció ante la sensación. La doctora Page garabateó más notas en su portapapeles, sin dejar de mirarlo mientras lo hacía. Ella siempre hacía eso en sus reuniones semanales, él era como un rompecabezas para ella que no podía resolverse por mucho que lo intentara. Ella fingió otra sonrisa en su camino y metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando una pequeña botella de prescripción. Colocando el frasco de pastillas rojas en su escritorio, Page dijo, «Sigue Shinji. Está bien. Ella no se preocupa por ti. ¿Puedo tomar un poco de agua?», dijo el pequeño Shinji lentamente. Se puso de pie y metió la mano en un pequeño refrigerador que guardaba en un rincón de su oficina, luego tomó una pequeña botella de agua fría para su paciente. «Gracias», murmuró el pequeño Shinji mientras tomaba el agua y tomaba 2 de las píldoras rojas en su mano. No te los lleves, Shinji, los escondas, debajo de tu lengua». El pequeño Shinji miró fijamente las píldoras rojas en su mano. Page lo estaba mirando, nunca se perdió nada de lo que hizo. Era desconcertante, los ojos del médico eran pesados y observadores y le costaba respirar bajo su tensión. «No dibujes más, no recuerdo, solo, olvídate». El pequeño Shinji deslizó las pastillas en su boca y las tragó con un largo trago de agua. En cuestión de minutos, la cosa en su cabeza se calmó. No fue permanente, la voz nunca se fue realmente. Volvería. Siempre volvía. Ahora bien, continuemos nuestra sesión de hoy. «Te traje papel y tus lápices de colores favoritos», dijo el Dr. Page en un tono falsamente dulce que hizo que Shinji se estremeciera. La mujer sacó los objetos de su escritorio, una sola pila de papel seguida de una caja de lápices de colores. Odiaba esta parte. El Dr. Page los llamó sus lápices de colores favoritos, pero no eran los suyos. Y ya no quería hacer esto. Miró el papel y los lápices de colores sobre el escritorio, evitando la mirada del Dr. Page. «Tengo que...», tartamudeó en un tono tranquilo. «Ahora Shinji, estoy aquí para ayudarte. Quiero que me hagas un dibujo de tus sueños», dijo el Dr. Page mirándolo sin pestañear. «Ella siempre quiere algo de mí», pensó. El pequeño y solitario niño agarró a regañadientes el papel y los lápices de colores. Tomándose su tiempo, aplanó el papel y comenzó a dibujar por lo que pareció ser la 1000ª vez. Lo que apareció en el papel fue un tosco dibujo infantil de una figura humanoide. La figura surgió a lo largo de las líneas de colores con solo la parte superior del torso, en medio de un mar negro, y crucificada. Estaba completamente blanco salvo por su cara.
El humanoide era de un tamaño enorme, sin significado para el pequeño Shinji. Había dibujado la silueta de una mujer en la esquina inferior, y la figura humanoide se elevaba sobre ella. La criatura tenía al menos el tamaño de un edificio. ¿Qué es eso?, preguntó el Dr. Page mientras el pequeño Shinji seguía dibujando, aparentemente sin terminar. Quédate con una punta en su extremo, susurró en voz baja. El Dr. Page se quedó inmóvil ante su respuesta y observó mientras movía el lápiz de color rojo hacia adelante y hacia atrás a lo largo del papel. ¿Una lanza?, preguntó con una voz controlada y con los labios apretados. Su médico habló en un tono mesurado que lo hizo detenerse momentáneamente antes de continuar queriendo terminar con esto. No lo sé, murmuró el pequeño Shinji aturdido, su tono distante y cansado. Su rostro estaba empezando a palidecer y su cabeza palpitaba mientras se obligaba a recordar. Movió el lápiz de colorear dejando que los recuerdos dolorosos y duros lo guiaran, dibujando el palo con una punta en su extremo para empalarlo en el pecho de la figura humanoide. Estaba dibujado todo en rojo, en marcado contraste con la criatura blanca. La doctora Page escribió furiosamente más notas en su portapapeles. Eso es, dijo el pequeño Shinji. Dejó los lápices de colores y miró al Dr. Page con ojos fatigados y demacrados. 2 gotas de sangre empezaron a gotear de su nariz y le corrieron por la cara. Se estremeció ante la sensación, la hemorragia nasal y los dolores de cabeza que persistieron después de que dibujó. Observó con nerviosismo cómo Page terminaba sus notas y luego le quitó el dibujo. Otro de los muchos dibujos de Shinji para el médico. Page le entregó un pañuelo sin siquiera mirarlo. El pequeño Shinji se secó la cara y se sonó la nariz. No quería estar aquí. Eso servirá, por ahora, Shinji. Estoy muy feliz de haberte visto hoy, dijo. Ni siquiera levantó la vista de sus notas. Hospital actual de Tokio, 03. Cuando Shinji despertó, no se sobresaltó de la cama. No saltó, ni siquiera se estremeció, en cambio, abrió lentamente sus ojos pesados y miró al techo por encima de él. Nunca me gustaron los hospitales. Lentamente, se sentó en su cama. Ya no le dolía la cabeza, pero lo último que recordaba antes de desmayarse era el dolor y las lágrimas en los ojos. Shinji levantó su brazo, el brazo en el que el Eva había sido dañado, y descubrió que, por supuesto, su brazo estaba bien. Se sintió tan real, murmuró Shinji, recordando la sensación de que casi le arrancaban el brazo. Levantó la cabeza mirando la habitación del hospital vacía en la que estaba. Era blanca, estas habitaciones siempre eran tan blancas y estériles, tan sin vida incluso cuando la gente las ocupaba. Había llegado a odiar habitaciones como esta. Estaba acostumbrado a ellos, pero nunca le gustaron. Incluso en su tiempo en la sala, él y Mari habían hecho dibujos y los habían grabado en toda su habitación privada. Al personal no le había importado porque cuando se habían preocupado por otra cosa que no fuera su medicina, al menos al principio de todos modos. Mirando por la ventana, pudo ver que todavía era muy temprano en la mañana. Probablemente ni siquiera las 6 de la mañana. Shinji se levantó de la cama y sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta de su habitación y salió al pasillo vacío vistiendo nada más que su bata de hospital. Cuando la enfermera entró en la habitación privada, estaba tirando de un carrito lleno de bandejas de comida. Le habían dicho que su paciente más reciente aún estaba inconsciente y había planeado dejar la bandeja al lado de su cama, como había hecho con muchos otros. Eso fue antes de que ella entrara a la habitación y descubriera que el paciente ya no estaba allí. ¿Qué?, dijo la enfermera, sorprendida mientras miraba alrededor de la habitación. La enfermera caminó más y miró hacia el pequeño baño en la esquina. Llamó, pero no hubo respuesta. La enfermera abrió la puerta, sin preocuparse por la privacidad del paciente por el momento, y encontró el baño vacío también. Oh. Estoy tan despedida, dijo la enfermera sosteniendo estúpidamente la bandeja de comida mientras se paraba en la habitación vacía. Shinji vagó sin rumbo fijo por los pasillos vacíos del hospital. No sabía a dónde iba, simplemente no quería quedarse atrapado en otra habitación blanca. No había mucho personal alrededor tan temprano, pero se dio cuenta de que 2 enfermeras conversaban desde el interior de una de las habitaciones, y cuando Shinji las escuchó se quedó paralizado. Esa pobre chica, simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un ángel ataca y la gente siempre queda atrapada en el fuego cruzado, dijo una enfermera. Al menos todavía está respirando. Tiene suerte de estar viva. Si los escombros hubieran aterrizado un poco más cerca, entonces sería otra historia. Los refugios solo pueden hacer mucho. Dios, algunos días el trabajo te pesa, el otro enfermera dijo. Shinji estaba afuera, apoyado contra la puerta mientras las enfermeras conversaban adentro.
Sintió que su corazón se hundía ante la noticia de que al menos una persona, probablemente más, había resultado herida durante su pelea con el ángel. El niño, que vestía nada más que su bata de hospital, se escondió a la vuelta de la esquina mientras las enfermeras conversaban saliendo de su habitación. Las mujeres se alejaron por el pasillo lejos de Shinji, y él se movió. Dobló la esquina una vez que se fueron y entró en la habitación. En el interior, encontró a una niña pequeña acostada en una cama inconsciente, con un respirador que tenía que respirar por ella y envuelta en mantas. Estaba viva, pero parecía como si estuviera en coma. Shinji sintió fuertes dolores de culpa y casi lloró cuando se acercó. Miró la ficha del paciente de la niña, de esas que las enfermeras dejaban en las camas para que los médicos las leyeran cuando iban a hacerse los chequeos. Sakura Susuara, leyó Shinji en voz alta en la historia clínica del paciente. Algunos caminos no se pueden alterar. Se estremeció ante la cosa en su cabeza, y sintió una emoción que era suya y, sin embargo, no la suya. Tristeza y culpa, pero doble, una de él y otra de otra parte. Shinji sintió una lágrima que no le pertenecía correr por su rostro. Se lo limpió y le habló en voz baja a la chica herida que tenía delante. Lo siento. Antes de que se volviera, dejando a la chica en su habitación. Shinji vagó sin rumbo fijo de nuevo, evitando al personal del hospital hasta que encontró la escalera. Realmente no sabía a dónde iba. Quería aclarar su mente, especialmente después de enterarse de que incluso haciendo todo lo posible para minimizar el daño a la ciudad, la gente todavía había resultado herida. Subió las escaleras hasta que finalmente se encontró en el techo del hospital. Una vez que estuvo allí, no supo qué hacer. Entonces Shinji tomó asiento y miró el cielo de la mañana. Nunca le gustaron los hospitales. Pero ahora, pensar en esa chica lo llenaba de emociones encontradas que no entendía del todo. El sol estaba saliendo y mientras lo hacía, Shinji vio los edificios de Tokio 03 emerger de las delgadas capas de oscuridad que habían cubierto la ciudad por la noche. Ese edificio, ahí es donde peleamos, murmuró Shinji para sí mismo. Podía ver el pequeño ejército de vehículos de construcción y trabajadores a lo lejos preparándose. Los trabajadores de la construcción estaban inspeccionando el edificio con un gran agujero en forma de túnel cortado en su costado. El edificio en el que el ángel había chocado cuando Shinji lo pateó. ¿Cómo hice eso? Es como si mi cuerpo supiera qué hacer por sí solo. ¿Fue todo usted? Se sorprendería de lo mucho que realmente puede lograr. Solo te empujé en la dirección correcta. Shinji se estremeció y respiró hondo de nuevo. Las pequeñas punzadas de dolor desde el interior de su cráneo aparecían cada vez que la cosa en su cabeza se movía. Le ponían nervioso, y últimamente habían vuelto cada vez más. La voz que habla con más frecuencia. Me estoy volviendo loco de nuevo, murmuró sombríamente. El chico solitario se abrazó con fuerza, acurrucándose sobre sí mismo mientras se estremecía ante la cosa dentro de su cabeza. Este aspecto extraño de su mente que lo perseguía y lo había hecho desde que era un niño. No estás loco, Shinji. Nunca lo fuiste. Necesito mis pastillas. No los tome más. Se meten con tu cabeza. Shinji solo negó con la cabeza. Volvió a mirar los edificios que se estaban reparando en la distancia y se preguntó qué más había sucedido durante su pelea con el ángel. Extrañamente, pudo recordar todo el asunto casi en el instante en que se despertó. Podía recordar los escombros que volaban por el cielo nocturno mientras el Eva y el ángel peleaban, recordaba que las luces de la calle y los cables eléctricos habían sido arrancados del suelo y enviados por los aires donde habían aterrizado. ¿Qué habían golpeado? Los demás te dirán que no es tu culpa. Pero no les creerá. ¿Esa chica? Shinji susurró lentamente. Dobló la esquina una vez que se fueron y entró en la habitación. En el interior, encontró a una niña pequeña acostada en una cama inconsciente, con un respirador que tenía que respirar por ella y envuelta en mantas. Estaba viva, pero parecía como si estuviera en coma. Shinji sintió fuertes dolores de culpa y casi lloró cuando se acercó. Miró la ficha del paciente de la niña, de esas que las enfermeras dejaban en las camas para que los médicos las leyeran cuando iban a hacerse los chequeos. Sakura Susuara, leyó Shinji en voz alta en la historia clínica del paciente. Algunos caminos no se pueden alterar. Se estremeció ante la cosa en su cabeza, y sintió una emoción que era suya y, sin embargo, no la suya. Tristeza y culpa, pero doble, una de él y otra de otra parte. Shinji sintió una lágrima que no le pertenecía correr por su rostro. Se lo limpió y le habló en voz baja a la chica herida que tenía delante. Lo siento. Antes de que se volviera, dejando a la chica en su habitación. Shinji vagó sin rumbo fijo de nuevo, evitando al personal del hospital hasta que encontró la escalera. Realmente no sabía a dónde iba.
Quería aclarar su mente, especialmente después de enterarse de que incluso haciendo todo lo posible para minimizar el daño a la ciudad, la gente todavía había resultado herida. Subió las escaleras hasta que finalmente se encontró en el techo del hospital. Una vez que estuvo allí, no supo qué hacer. Entonces Shinji tomó asiento y miró el cielo de la mañana. Nunca le gustaron los hospitales. Pero ahora, pensar en esa chica lo llenaba de emociones encontradas que no entendía del todo. El sol estaba saliendo y mientras lo hacía, Shinji vio los edificios de Tokio 03 emerger de las delgadas capas de oscuridad que habían cubierto la ciudad por la noche. Ese edificio, ahí es donde peleamos, murmuró Shinji para sí mismo. Podía ver el pequeño ejército de vehículos de construcción y trabajadores a lo lejos preparándose. Los trabajadores de la construcción estaban inspeccionando el edificio con un gran agujero en forma de túnel cortado en su costado. El edificio en el que el ángel había chocado cuando Shinji lo pateó. ¿Cómo hice eso? Es como si mi cuerpo supiera qué hacer por sí solo. ¿Fue todo usted? Se sorprendería de lo mucho que realmente puede lograr. Solo te empujé en la dirección correcta. Shinji se estremeció y respiró hondo de nuevo. Las pequeñas punzadas de dolor desde el interior de su cráneo aparecían cada vez que la cosa en su cabeza se movía. Le ponían nervioso, y últimamente habían vuelto cada vez más. La voz que habla con más frecuencia. Me estoy volviendo loco de nuevo, murmuró sombríamente. El chico solitario se abrazó con fuerza, acurrucándose sobre sí mismo mientras se estremecía ante la cosa dentro de su cabeza. Este aspecto extraño de su mente que lo perseguía y lo había hecho desde que era un niño. No estás loco, Shinji. Nunca lo fuiste. Necesito mis pastillas. No los tome más. Se meten con tu cabeza. Shinji solo negó con la cabeza. Volvió a mirar los edificios que se estaban reparando en la distancia y se preguntó qué más había sucedido durante su pelea con el ángel. Extrañamente, pudo recordar todo el asunto casi en el instante en que se despertó. Podía recordar los escombros que volaban por el cielo nocturno mientras el Eva y el ángel peleaban, recordaba que las luces de la calle y los cables eléctricos habían sido arrancados del suelo y enviados por los aires donde habían aterrizado. ¿Qué habían golpeado? Los demás te dirán que no es tu culpa. Pero no les creerá. ¿Esa chica? Shinji susurró lentamente. ¿Mataste al ángel? ¿Qué hubiera pasado si hubieras fallado? Susuara ni siquiera estaría viva, al menos aquí hay esperanza para el futuro. Eso no me hace sentir mejor. Maldita sea, estoy hablando con él de nuevo. Se supone que no debo hablar con él, Shinji murmuró enojado. La próxima vez será diferente, ya verás. ¿La próxima vez? Shinji susurró para sí mismo y para lo que estaba dentro de su cabeza. ¿Iban a hacerle pilotar el Eva de nuevo? No. Por eso su padre había enviado a buscarlo. Rei piensa en Rei. Incluso si no piloto, ellos simplemente la obligarán a hacerlo, pensó Shinji, recordando la imagen de las enfermeras sin corazón empujando una camilla con una niña herida hacia el Eva. Maldito sea, se dijo Shinji. Y pensar que había querido volver a ver a su padre. Sí, maldito sea. Lo estás haciendo bien. No confíes en Gendo. Instintivamente alcanzó su bolso, instintivamente hizo para tomar sus pastillas rojas, pero por supuesto, todo lo que tenía era su bata de hospital y el cielo de la mañana sobre él. Cállate. Solo déjame en paz, dijo Shinji sosteniendo su cabeza, había comenzado a palpitar dolorosamente en el momento en que la voz se agitó de nuevo. ¿De verdad quieres estar solo? Shinji no habló. Nadie le había hecho esa pregunta antes, y su corazón pareció hundirse ante la pregunta por razones que no conocía. Hacer. Usted. Querer. Para. Ser. Solo. Vete, Shinji susurró en voz alta al aire vacío. Entonces, tan repentinamente como se había movido, la cosa en la cabeza de Shinji se desvaneció. La voz desapareció y su cabeza dejó de palpitar. Solo así, sin pastillas. Realmente estaba solo. Shinji sintió el viento soplar a través de su cuerpo, se sintió temblar por el frío, pero ya estaba acostumbrado al frío. Sabía que probablemente debería irse, pero no quería volver a esa habitación de nuevo. Está bien, es un adolescente pequeño. Alrededor de los 14 años más o menos, lo trajeron con una hemorragia nasal grave y reportes de trauma. Cabello negro, hoy todavía debería estar en su bata de hospital, dijo la enfermera a los guardias de seguridad. De guardia. Había renunciado a tratar de encontrar al paciente desaparecido por su cuenta y, en cambio, había mordido la bala figurativa e informó a sus superiores. Luego procedieron a solicitar la ayuda de seguridad del hospital. Está bien, señora, ¿hay algo más que debamos saber? Dijo uno de los hombres de seguridad. Ah, sí.
Sus registros médicos muestran que el chico está preocupado, dijo la enfermera tratando de encontrar las palabras correctas. Los hombres de seguridad la miraron sin comprender, la enfermera suspiró y se inclinó para susurrar lo que mostraban los registros médicos de Shinji. ¿Es retrasado?, preguntó uno de los hombres. Bofetada. El guardia de seguridad se estremeció cuando la enfermera lo golpeó. ¡No! No tiene una discapacidad mental. E incluso si lo fuera, ya no llamamos así a la gente, dijo la enfermera cada vez más enojada por ese término. Señora, nos acaba de decir que pasó 5 años en el loco. El manicomio, dijo el hombre, agarrándose la mejilla donde la enfermera lo había abofeteado. Sí, pero todos merecen una decencia común. Le diagnosticaron esquizofrenia cuando era niño. Un ex esquizofrénico, se aseguró de aclarar la enfermera. Señora, ¿el niño es lento o no? Necesitamos saber a qué nos enfrentamos, dijo otro guardia. ¡No! Está bien, tiene una inteligencia normal, solo está preocupado. Mire, el punto es que está desaparecido y tenemos que encontrarlo, dijo la enfermera. Está bien, miraremos a nuestro alrededor. Solo espero que el bicho raro no esté en algún lugar, dijo el guardia de seguridad que había sido abofeteado. El hombre dejó atrás a la enfermera y su ceño fruncido. Oficina del comandante de Nerf Ikari. Gendo Ikari cogió el teléfono con impaciencia. ¿Qué es? Estoy muy ocupado, frunció el ceño Gendo en el teléfono. Comandante Ikari, tenemos una llamada del hospital. ¿Debería parchearlos?, dijo el técnico de Nerf a través del teléfono. La pobre mujer estaba absolutamente aterrorizada por molestar al propio comandante de Nerf. Adelante, respondió Gendo con frialdad. Hubo un sonido de clic audible que Gendo detestaba antes de que una nueva voz fuera incorporada a su llamada. Señor Ikari, este es el hospital. Lamento informarle que su hijo está desaparecido. Gendo consideró eso por un momento, antes de responder cómo. La enfermera encontró su habitación vacía, no creemos que haya llegado muy lejos, pero nos pareció prudente informarle y preguntarle si podía venir rápidamente. Dada la historia de Shinji, sería mejor si una cara amiga lo estuviera buscando. No, interrumpió Gendo simplemente. Lo siento. No me pueden molestar estas tonterías. Confío en su capacidad para encontrar un solo paciente desaparecido, un niño. Enviaremos a alguien por el niño en unas pocas horas, dijo Gendo Ikari. Señor, él es su. ¿Hay algo más? Gendo intervino con dureza. No. Eso es todo, dijo la voz en la otra línea en apenas un susurro. Gendo colgó el teléfono. Eso fue de mala educación, dijo otra voz de repente. Gendo miró hacia arriba para ver a su compañero, el subcomandante Koso Fuyutsuki, de pie en la puerta de su oficina. No tengo el tiempo ni la paciencia para ser amable, respondió Gendo cuando su segundo al mando entró. Es bueno que usted sea el comandante entonces y no el director de relaciones públicas. Sabes que están teniendo un día de campo con esto. De hecho, tienen algo positivo que hacer por una vez. Les he dado instrucciones para que no liberen a su hijo nombre para el público en general, pero Nerf tiene un índice de aprobación más alto desde la última incursión de Ángel, dijo Fuyutsuki. Gendo consideró eso. Era una de sus características más definitorias, era un hombre inteligente, nunca se perdía nada, su personalidad fría y sus métodos le permitían ver las cosas en un panorama más amplio en lugar de los problemas más pequeños y mundanos. Un hombre que cuidaba de la flota y no de un solo barco. Estoy consciente. ¿Había algo que necesitabas?, preguntó Gendo. Fuyutsuki era quizás la única persona viva de la que se podía decir que lo conocía y hablaba con él de forma regular. Gendo no podía llamarlos amigos, porque sabía que a Fuyutsuki no le gustaba particularmente, pero trabajaban bien juntos. El Dr. Akagi estaba pidiendo volver a ver los archivos de Shinji. Su relación de sincronización durante el incidente fue notable, por decirlo menos. Aunque sospecho que hay muy poco que sus archivos puedan hacer para explicar su compatibilidad con la Unidad 01, dijo Fuyutsuki. Gendo negó con la cabeza y dijo, al Dr. Akagi se le niega el acceso a los archivos médicos de Shinji. ¿Es eso prudente? El archivo del chico en el registro no está exactamente completo. De todos modos, dudo que algún daño pueda provenir de ese archivo, dijo Fuyutsuki en voz baja. La doctora Akagi es útil, pero tiene demasiada curiosidad por su propio bien. Tiene más de qué preocuparse que un solo piloto, respondió Gendo despreocupadamente. Fuyutsuki arqueó una ceja y señaló el archivo en el escritorio de Gendo.
Los documentos que no se mantuvieron registrados para el público en general o incluso para el propio NERF, los registros completos y sin censura que solo unos pocos habían visto. Los archivos de Shinji a lo largo de 5 años de exámenes médicos, evaluación psicológica, análisis de sangre y múltiples resonancias magnéticas del cerebro del niño. ¿Puedo?, preguntó Fuyutsuki. Puede, dijo Gendo mientras Koso Fuyutsuki, ex profesor de biología metafísica en la Universidad de Kioto, metió la mano en la carpeta que contenía los archivos reales de Shinji y sacó una sola foto de la resonancia magnética del niño. Un escáner cerebral. Sosteniendo los resultados del escaneo, Fuyutsuki negó con la cabeza con asombro. Gendo había tenido una reacción similar hace muchos años el día en que vio por primera vez los resultados por sí mismo. Verdaderamente notable. Sin embargo, por lo que entendemos de los EVAs, esto debería haber impedido que el chico pudiera pilotar, dijo Fuyutsuki frunciendo el ceño. Sin embargo, piloteó de todos modos. Pilotó mejor que la mayoría, dijo Gendo simplemente, no impresionado en lo más mínimo, a pesar de la contradicción que era el cerebro de Shinji Ikari. Fuyutsuki le lanzó una mirada de decepción, la emoción de un científico que Gendo ya no compartía. Veo la mirada en tus ojos, Koso. La respuesta es no. No tengo tiempo para sentirme asombrado o curioso. El chico es un activo, uno para el que tenemos un uso, pensó Gendo. Fuyutsuki respiró asintiendo, pareciendo saber lo que estaba pensando su superior. Gendo le tendió la mano y Fuyutsuki le entregó a regañadientes la única copia conocida existente de los resultados de la resonancia magnética de Shinji. ¿Había algo más?, preguntó Gendo. Sí, se le espera hablar contigo dentro de 1 hora, dijo Fuyutsuki. Gendo consideró eso. El rostro del hombre frío era ilegible como siempre, luego respondió. Hablaré con ellos en breve. Eso fue tan cortés como un adiós que Gendo jamás daría. Fuyutsuki se inclinó respetuosamente y dejó al hombre en su oficina, dejó al hombre para estudiar la resonancia magnética de su hijo. El hospital. La puerta del techo se abrió y Shinji se giró para encontrar a un guardia de seguridad de pie en la entrada, seguido de cerca por una enfermera que vestía un par de batas. El hombre frunció el ceño al ver a un paciente de 14 años, sentado solo en el techo y sin nada más que su bata de hospital. Oye, no te asustes. Quédate ahí, dijo el guardia de seguridad. Shinji vio como el hombre llamaba a alguien por su radio, diciendo que había encontrado al niño desaparecido. El guardia de seguridad se guardó la radio en el bolsillo y luego se volvió hacia Shinji. El hombre no puso una sonrisa falsa, Shinji le dio tanto. El guardia no fingió. Está bien. Tienes que venir con nosotros, dijo lentamente el guardia de seguridad. Shinji se puso de pie cuando la enfermera pasó junto al guardia de seguridad y se dirigió hacia él. ¿Por qué siempre hacen eso? No significa nada, pensó Shinji. La enfermera había hecho lo que todos los adultos hacían cuando sabían de sus problemas de cabeza, le dedicó esa misma sonrisa falsa y triste, la sonrisa que significaba que los ponía nerviosos. Shinji notó la forma en que caminaba hacia él, la forma en que se arrodillaba e intentaba tomar su mano. Solo Shinji apartó la mano de la enfermera mientras hablaba. Hola, Shinji. Nos diste bastante susto, dijo la enfermera amablemente. Era una mujer joven, tal vez más joven que Misato, con cabello castaño y ojos amables. Solo quería un poco de aire fresco, no me gustan los hospitales, dijo Shinji apartándose de la mirada de la enfermera. Ya veo, puedo entender eso. Pero necesitamos que regreses con nosotros a tu habitación. ¿Está bien? Ni siquiera te desayunaste. ¿No tienes hambre?, dijo la enfermera en un tono cálido y amistoso. Se arrodilló un poco mientras hablaba como si estuviera hablando con un niño pequeño. Había escuchado el tono de su voz antes y nunca le gustó. «Detén eso», dijo Shinji de repente. El guardia de seguridad se movió y la enfermera se quedó paralizada. Shinji se volvió y miró directamente a la enfermera que tenía delante. Tenía buenas intenciones, pero aún así no le gustaba ese tono. Había pasado años en la sala, pero se consideraba que estaba sano. Si se le había considerado lo suficientemente responsable como para manejar su propia medicación, ¿cuántos pacientes podían decir lo mismo? Sin embargo, la gente aún lo trataba de manera diferente, el estigma que proviene de tener problemas de salud mental. Demonios, lo habían considerado lo suficientemente responsable como para pilotar un robot gigante y usarlo para matar a un ángel. No soy un niño. Y no voy a tener una crisis nerviosa. Lamento dejar mi habitación, volveré contigo ahora, dijo Shinji a la enfermera y al guardia de seguridad. En su cabeza, Shinji se imaginó a sí mismo tranquilo y sereno, erguido ante los adultos y sus intentos de mantenerlo calmado.
En realidad, Shinji pensó que sonaba triste más que cualquier otra cosa. No se elevaba sobre ellos, y no estaba bien, era torpe y más bajo que los dos. Vamos, dijo Shinji evitando su mirada antes de que pudieran decir algo. Se dirigió hacia la puerta y no se molestó en esperar a que la enfermera lo alcanzara. El guardia de seguridad le abrió paso por las escaleras y lo vigiló de cerca. Shinji no dijo nada mientras caminaban. Regresando a los pasillos, Shinji se detuvo al ver a Rei Ayanami acostada en una camilla, siendo empujada por el personal del hospital. ¿Siempre en camilla? ¿Por qué siempre está así? ¿Por qué siempre está herida? Pensó Shinji. Rei yacía quieta pero despierta, mientras las enfermeras la llevaban. Antes de que la enfermera o el guardia de seguridad de antes pudiera detenerlo, Shinji los siguió. No se detuvo a pensar, Mari siempre le había dicho que pensaba demasiado, y en cambio, se encontró frente a la camilla de Rei y el personal bloqueando su camino hacia adelante. «Joven, ¿no deberías estar en tu habitación?», dijo una de las enfermeras. Las enfermeras en cuestión se vieron obligadas a detener la camilla ante Shinji. «Yo, lo estaré», dijo Shinji con torpeza. No había pensado tan lejos y no sabía por qué, pero había querido volver a ver a Rei. La chica en cuestión solo lo miró con ojos inexpresivos detrás de sus vendas. Ella no habló, solo lo miró fijamente. «Rei, ¿estás bien?», Shinji tartamudeó antes de obligarse a mirar a los ojos de Rei. Las enfermeras que habían estado tirando de la camilla de la niña herida se detuvieron ante la preocupación en su voz e intercambiaron una mirada. Rei hizo una pausa antes de responder, «Mi cuerpo se recuperará». La forma en que habla. Tan vacío y plano, pensó. La voz de la chica pálida era tan baja como un susurro, algo suave y gentil. Shinji frunció el ceño diciendo, «Ese no es el punto. No deberían haber intentado obligarte a hacerlo, pero, yo». Se encontró perdiendo fuerza al recordar haberse obligado a pilotar la unidad 01 de Eva, solo lo había hecho porque no quería que Rei saliera lastimado. Eso había parecido cruel por parte de Nerf, y parte de él se preguntaba si Gendo había querido que la viera en ese estado. Independientemente, podía decir que Rei estaba realmente dolorido el día del ataque. «Lamento que te lastimes», dijo Shinji, calmándose pero encontrando difícil mirar a la chica y sus heridas. «Oye, ¿a dónde vas ahora?». El guardia de seguridad estaba llamando mientras él y la enfermera de antes iban detrás de Shinji. Miró hacia atrás, sabía que estarían enojados porque se hubiera escapado así de nuevo. Sabía que lo obligarían a quedarse en su habitación nuevamente. Shinji se volvió rápidamente hacia Rei y tomó su mano entre las suyas. Tuvo cuidado de no lastimarla más en su frágil estado. Ella inclinó la cabeza hacia él, mirando sus manos. «Espero que te mejores pronto». «Adiós, Rei», dijo antes de soltar su mano y volverse para regresar por donde vino. Sintió los ojos de Rei sobre él mientras se movía, y no estaba seguro de qué hacer con eso. Mientras Shinji se iba, regresando con el guardia de seguridad y la enfermera de antes, notó que las enfermeras de Rei miraban a los dos adolescentes. Una de las enfermeras sonrió y pronunció las palabras «amor joven» a su compañera de trabajo. «No es así», pensó Shinji molesto. Un segundo después, el guardia de seguridad murmuró, «malditos adolescentes y sus hormonas». Frunció el ceño, los adultos estúpidos siempre pensaban que lo sabían todo. Horas después, Misato Katsuragi firmó el papeleo para la salida de Shinji del hospital. El empleado del hospital le dio el número de la habitación. Recoger a Shinji no tomó mucho tiempo, solo se puso ropa de calle y agarró sus cosas antes de que salieran. Sorprendentemente, su coche seguía funcionando a pesar de los daños del ataque. A Shinji no parecía importarle la desastrosa forma de su coche, lo cual supuso que era agradable. «Y solo me quedaba un pago más, malditos ángeles», pensó la mujer mayor mientras conducía con su pasajero. Misato se sorprendió de lo callado que estaba el chico, pero de nuevo, incluso durante el ataque del ángel, no se había salido de su camino para hablar mucho. «Entonces, escuché que le diste bastante susto al hospital. ¿Te sientes rebelde? ¿Querías ir a buscar algo de licor y tal vez una chica bonita?». Misato bromeó mientras conducía. Eso pareció despertar al chico. Levantó la atención desde el asiento del pasajero diciendo, «¿Qué? No bebo». Misato se rió entre dientes y dijo, «Lo hice cuando tenía tu edad». «Está bien, ya sabes. Lo entiendo, todos son un poco rebeldes cuando son adolescentes. Buenos tiempos». «No soy un rebelde», dijo Shinji mirando a otro lado. «¿Y qué es esto que escuché acerca de que le pusiste los movimientos a Rei? Buen trabajo, ustedes dos tengan cuidado ahora, pueden ser pilotos pero aún son bastante jóvenes. Al menos use protección», bromeó Misato dándole una buena bofetada juguetona.
El brazo. Ella sonrió cuando Shinji se sonrojó y abrió la boca para hablar, no pudo encontrar las palabras, y en su lugar balbuceó no. Eso no es lo que pasó, no es así. Querido Dios, este chico es una mina de oro para la comedia, pensó Misato. No pudo evitar que la sonrisa apareciera en su rostro. Deja de sonreír, dijo Shinji, pero ella captó la insinuación de una sonrisa en sus labios a pesar de todo. Está bien, lo entiendo. Amor joven y todo. Pero en serio, lo que hiciste fue valiente. Rei no estaba en condiciones de pilotar, dijo Misato. Lo sé, dijo Shinji apartando la mirada de nuevo. ¿Qué pasa con eso? Cada vez que la gente intenta hacerle un cumplido, él mira hacia otro lado. Mató a un maldito ángel pero es tímido. Este niño es una mina de oro de comedia. Misato pensó sonriendo. No me gusta la forma en que estás sonriendo, dijo Shinji mirándola con una suave sonrisa en su rostro. Nunca sonríe mucho. Me alegro de poder hacerlo reír, señaló Misato. Oh, ten miedo Shinji. Ten mucho miedo, bromeó Misato. Bloque de apartamentos posterior. ¿No puedes hablar en serio? Dijo Misato, frunciendo el ceño al oficial de Nerf frente a ella. Shinji se quedó en silencio. Lo digo completamente en serio. A Shinji Ikari se le ha asignado un lugar en el complejo de apartamentos de Nerf. Él será el único residente. Mira, yo no hago las reglas. Solo documente lo que se necesita. Puedes firmar aquí, dijo el oficial de Nerf. El hombre en cuestión levantó un portapapeles con impaciencia, una sola línea de texto que el guardián designado de Shinji por el momento necesitaba firmar. Misato sostuvo el bolígrafo en su mano pero vaciló. Se volvió hacia Shinji y vio al chico mirando al frente a nada en particular. Tenía la sensación de que a veces él se distraía de esa manera. No me importa. Estoy acostumbrado a estar solo, fue todo lo que Shinji había dicho. ¿Acostumbrado a estar solo? ¿Qué diablos es un niño?, pensó Misato, frunciendo el ceño. ¿Qué hay de su padre? ¿Por qué no puede simplemente vivir con él? ¿Gendo siquiera sabe sobre esto? Comenzó Misato. Solo para que Shinji hablara tan rápido que sorprendió tanto a Misato como al oficial de Nerf. No, dijo Shinji, con los ojos muy abiertos. Los dos adultos miraron al adolescente que tenían delante. No quiero vivir con Gendo. Él no quiere que viva con él. No, no, dijo Shinji sin mirarlos a los ojos. Mira, al chico le gusta. Firme en la línea punteada, por favor, dijo el oficial de Nerf con impaciencia. Misato se volvió hacia el hombre y frunció el ceño. No lo haré, dijo. Perdóneme, dijo el oficial de Nerf confundido. Misato se cruzó de brazos y dijo, agrégalo a mi residencia. De todos modos, fui designado su tutor por el momento. Resolveré cualquier papeleo. El oficial de Nerf se encontró con la mirada de Misato, y el hombre pareció sentir que ella no se echaría atrás. El hombre suspiró y asintió con la cabeza diciendo que haría lo que ella le pedía, pero que tendría que notificar a los superiores. 10 minutos tarde, Shinji se quedó mirando a su tutor designado hablar apresuradamente por teléfono. No sabía qué hacer con esto. ¿Por qué se había desviado de su camino de esa manera? ¿Por qué había asumido una carga como él? Ahora me siento mal porque ella no sabe sobre mis problemas de salud. Ella se enterará tarde o temprano, y luego todo cambiará, pensó. Mientras Shinji cavilaba, Misato habló con el Dr. Akagi por teléfono tan alto que el chico pudo escuchar casi cada palabra de su conversación. ¿Qué quieres decir con que tienes que cancelar? ¿Sabes cuánto tiempo me toma tener un día libre en el trabajo? ¿Y recibir a Shinji? ¿En qué estás pensando? Ritsuko Akagi prácticamente gritó por teléfono. Lo siento, pero podemos ir de bar en bar en otro momento. Simplemente sucedió, ya lo resolví, decía Misato mientras Shinji lo miraba. Le dieron un apartamento. ¿Por qué no le dejaste tomarlo? Preguntó Ritsuko por teléfono. No podía dejarlo allí así. Además, ¿qué tan malo podría ser? He tenido peores compañeros de habitación antes. Y no te preocupes, no le haré ningún pase, se rió Misato. Shinji inclinó la cabeza. Misato era un adulto muy extraño de hecho. Por supuesto que no. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en tal cosa? Es un maldito niño. No tienes vergüenza. Ritsuko comenzó a gritar por teléfono de nuevo. Misato retrocedió murmurando: algunas personas no pueden aceptar una broma. Puedo escuchar todo lo que ustedes dos dicen, pensó Shinji. Misato. Esta es una mala idea. No sabes cómo cuidar a un niño. Especialmente a un niño como Shinji.
¿Has visto su expediente? Escucha, realmente no deberías cuidar a alguien con su condición. Hacer clic. Misato jadeó cuando la llamada telefónica terminó abruptamente. La línea se cortó y el teléfono sonó con un tono genérico en respuesta. Misato miró hacia arriba y vio que Shinji se había acercado y pulsó el botón de colgar. Se había movido tan silenciosamente que ella ni siquiera lo había notado hasta que escuchó el clic del teléfono. Ella parpadeó sorprendida. Shinji había colgado su teléfono en medio de la conversación. Ritsuko no estaría feliz. Ella estaba gritando, fue todo lo que dijo Shinji. El chico se giró, regresando al auto de Misato. Sin siquiera mirar atrás, dijo, ¿no necesitamos hacer la compra? Misato se rió. Las pelotas de este chico, pensó con una sonrisa. Departamento de Misato. Bueno, aquí estamos. Hogar dulce hogar. Misato dijo en voz alta. Ella y su nueva compañera de cuarto estaban de pie en la puerta, cargando sus comestibles recién adquiridos, y cerca de comestibles que significaban principalmente comida instantánea y cerveza. Shinji vaciló, diciendo no quiero entrometerme. Misato suspiró. Shinji, esta es tu casa ahora. Está bien, dijo el chico entrando, solo para sorprenderse cuando Misato accionó el interruptor de la luz y reveló un apartamento de tamaño razonable que estaba completamente lleno de basura. Latas de cerveza vacías, basura, varios surtidos de materiales reciclables, todo amontonado y esparcido por todo el apartamento sin papelera ni papelera a la vista. Shinji parpadeó sorprendido al ver el desastre. Oh, sí, lo siento, el lugar está un poco desordenado. Pero ponte cómodo, dijo Misato casualmente. ¿Un poco desordenado? Esto es diferente a cualquier otro lugar en el que me haya alojado. La sala siempre fue tan estéril, vacía y blanca. La casa del profesor era pequeña pero cómoda. Aquí hay tanta basura, es un poco gracioso, pensó Shinji. Oye, ¿puedes poner los comestibles en el refrigerador? Misato llamó mientras Shinji caminaba más en la exploración del lugar. Claro, respondió Shinji mientras buscaba el refrigerador. La abrió y no encontró nada más que cerveza, hielo y más comida instantánea. ¿Ella no tiene comida real? Pensó con una sonrisa. Shinji no había pasado mucho tiempo en el mundo exterior, pero recordaba haber visto la televisión en la sala cuando el personal se lo permitió. Y en los programas de televisión eran los adolescentes los que solo comían comida instantánea, no los adultos. Sin que se lo pidieran, Shinji limpió la mesa y limpió un poco la cocina para que la gente pudiera caminar más fácilmente. Era algo que había aprendido a hacer durante su tiempo en la sala, había sido parte de su buen comportamiento lo que los médicos habían notado. Mientras limpiaba, notó que algo se movía en el piso y se volvió para ver un pingüino que pasaba junto a la cocina. Shinji lo miró, sorprendido cuando se volvió para mirarlo. ¿Qué estás mirando? El pingüino pareció decir. Misato. No me vas a creer, pero hay un pingüino en tu cocina, dijo Shinji sin creer lo que veía. Oh, eso es solo Pen Pen. Él es nuestro otro compañero de cuarto. ¿Te dio la mirada? Así es como dice hola, dijo Misato riendo. Está bien, dijo Shinji lentamente, no estaba seguro de qué hacer con eso. Se volvió solo para ver a Pen Pen hacer clic en un botón cerca de la nevera, que aparentemente abría otro compartimento un poco más grande que el pingüino, y vio como Pen Pen entraba antes de cerrar el compartimento especializado del frigorífico. No creo que le guste, murmuró Shinji. Shinji no habló mucho mientras Misato les preparaba la cena, y para ella, eso significaba tomarse un minuto o dos para calentar la comida instantánea, tomar una cerveza fría para ella y un vaso de agua para Shinji. Ah, eso da en el clavo, estaba diciendo Misato mientras tomaba otro sorbo de su cerveza fría. Shinji vio a la mujer mayor al otro lado de la mesa beber, y beber, realmente era diferente a cualquier otro adulto que hubiera conocido. Incluso se vestía de manera diferente a los demás adultos. ¿Qué pasa, no te gusta la comida? Dijo Misato, notando que su nueva compañera de cuarto apenas había comido. No, no es eso. Nunca se me permitió comer comida como esta. Me gusta, supongo que me siento mal porque tuviste que comprarla para nosotros. No tengo ninguna forma de devolverte el dinero, Shinji dijo. Mientras hablaba, miró la comida y se preguntó cuánto había costado. Toda su vida desde la muerte de su madre la había pasado en el pabellón mental, en la oficina del Dr. Pecho en la casa de su maestra. No tenía dinero. Shinji supuso que podría intentar buscar una especie de trabajo en el que lo dejaran trabajar, tal vez ahorrar y pagarle a Misato por la comida. Pero eso planteó otro problema en la mente del niño, ¿cómo seguiría pagando su comida? Misato era amable, pero parecía incorrecto tomar su dinero de esa manera.
¿Y su habitación? ¿Gendo pagaría por eso? Esto estaba demostrando ser más difícil de lo que Shinji había imaginado al principio. Misato se rió diciendo: esta es tu casa, siéntete libre de aprovechar cualquier cosa aquí. Excepto por mí, por supuesto, terminó con un guiño. Shinji se sonrojó y casi se atragantó con su comida, tartamudeando que... no haría eso, lo prometo. Ella solo se rió de nuevo. Honestamente, ella es peor de lo que nunca fue Mari, pensó Shinji con una sonrisa triste. Por cierto, te pagarán por ser piloto, dijo Misato sacando a Shinji de sus pensamientos. ¿Lo que soy? Shinji dijo sorprendido. Sí, se está ingresando en una cuenta porque todavía eres demasiado joven para tenerlo todo por ley. Pero no lo estás haciendo gratis. Podemos obtener una asignación de algo de dinero para ti cada semana más o menos si quieres, dijo Misato tomando otro sorbo de su cerveza, ya había terminado su comida instantánea. Shinji consideró eso. No piloteé porque quería dinero. Simplemente no quería que Rei se lastimara, dijo lentamente. Misato lo miró fijamente durante mucho tiempo después de eso. Su mirada se volvió sorprendentemente seria antes de hablar de nuevo. Lo sé. Eso es bastante valiente para ser un niño. Bien hecho, dijo con sinceridad. Oye, Misato, ¿puedo preguntarte algo? Shinji dijo de repente. El comportamiento del chico se oscureció considerablemente mientras hablaba. Misato preguntó frunciendo el ceño ante el cambio en el joven. Cuando luché contra el ángel. Hubo daños en la ciudad. ¿Qué pasó con las personas que resultaron heridas durante la pelea? Shinji preguntó todavía sin mirarla. Fueron llevados al hospital. NERF mantiene un registro de relaciones públicas y un montón de otras razones. Aparte de eso, realmente depende de los hospitales, pero según tengo entendido, NERF sí ayuda con las facturas, dijo Misato, parafraseando uno de los únicos folletos que había leído antes de aceptar este trabajo. Cuando estaba en el hospital, había una niña que había resultado herida durante el ataque. Sé que no debería sentirme mal, sé que la gente me dirá que no es mi culpa. Pero no puedo evitar sentir que es, dijo Shinji hablando en voz baja y suave. Nunca la miró a los ojos mientras hablaba. Se dio cuenta de que hacía mucho eso, y sin duda Misato lo notó. Misato dejó su cerveza. Respiró hondo como si no se lo hubiera esperado. No es tu culpa, Shinji. Hiciste lo mejor que pudiste. Todo lo que puedo decir es, la próxima vez las cosas serán diferentes. NERF y las Naciones Unidas han pensado mucho en los ataques de Los Ángeles. La última vez nos atrapó con la guardia baja y no estábamos listos, dijo Misato haciendo todo lo posible por sonar madura y sabia a pesar del ligero zumbido que sintió. Mierda, estoy haciendo un trabajo terrible en esto, pensó Misato. Ya he escuchado este discurso antes. Lo que estaba en mi cabeza estaba bien, en ese tejado de antes. No lo creo, pensó Shinji. Aún salvaste la ciudad. Salvaste a Rei, Ritsuko, a mí, a todos en NERF y Tokio, 03. Misato dijo lentamente. Shinji asintió pero no dijo nada. Misato suspiró diciendo mierda. Lo siento, Shinji, no soy muy bueno en esto de ser un adulto. Entiendo si no te gusta aquí. Me gusta estar aquí, dijo Shinji de repente. Misato parpadeó cuando algo pareció cambiar en Shinji, él la miró y la miró a los ojos mientras hablaba. Ni una sola vez romper su mirada, ni siquiera para parpadear. Me gustas como eres, dijo el chico de repente. ¿Qué? Misato dijo lentamente. Ella había estado tratando de disculparse por no ser lo que se esperaba, y ahora tenía su tartamudeando por la sorpresa. ¡Qué día tan extraño! No eres como los demás, dijo Shinji lentamente. Apartó la mirada de ella y volvió a mirar al vacío. ¿Otros? Adultos. No me gustan los adultos. Mienten, fingen ser algo que no son. Fingen que les agrado cuando no les agrado. Manipulan a la gente. Y siempre quieren algo de mí. Yo no como adultos, dijo Shinji. Una vez más, evitó su mirada mientras hablaba. En su lugar, solo miró a nada en particular. La forma en que habla ningún niño debería sonar tan maduro, tan observador. Misato pensó con el ceño fruncido. De repente, Misato sintió que una ola de culpa la invadía. Eso la hizo fruncir el ceño con inquietud al pensar en el hecho de que sí quería algo de él. Quería que él pilotara la unidad 01 de Eva porque quizás era el único que podía hacerlo en ese momento. Después de todo, Shinji había roto por completo los récords de proporción de sincronización durante unos segundos en el último ataque de Ángel. El niño había logrado una relación de sincronización del 91%.
Nadie, ni Rei, y ni siquiera el piloto prodigio de Alemania había alcanzado nunca una relación de sincronización tan alta. Sé que piensas que eso está mal porque querías que pilotara el EVA, pero nunca me mentiste sobre eso. Ni siquiera lo sabías hasta que llegamos al hangar. No me gustan los adultos, pero tú no eres como eso. No finges. No mientes, dijo Shinji finalmente volviéndose para mirarla a los ojos. Me gustas, dijo al fin. Y en ese momento, Misato lo vio. Algo que no tenía sentido. Cuando Shinji había hablado en ese momento, sus ojos cambiaron de los de un niño a los de un hombre mucho mayor. Los ojos de un hombre cansado del mundo, una especie de hombre que había visto lo que la vida tenía para ofrecer y no estaba impresionado. Ningún niño debería ser capaz de tener esos ojos. No sé qué me pasó. Pero me gusta estar aquí. De todos modos, se está haciendo tarde y debería irme a la cama, dijo Shinji levantándose de la mesa. Parecía que el momento había terminado, el destello de madurez se había ido, y Shinji era una vez más un simple adolescente con los ojos tímidos de la juventud. Buenas noches, dijo Misato mirando al chico mientras se dirigía a su habitación. Qué niña tan rara, pensó Misato, tomando otro trago de su cerveza y sonriendo para sí misma, su nueva compañera de cuarto seguro que era interesante.